Ahora que tenemos más tiempo en casa, podemos orar más. No olvides incluir a los misioneros, que al igual que nosotros, tienen varias necesidades. Que Dios siga abriendo puertas, aún en medio de esta pandemia. 2. Protección para la obra misionera en países donde hay persecución. 3. Que Dios los guarde en salud para que continúen predicando. Recuerda que puedes dar tu ofrenda misionera en la oficina del templo. Que siga brillando la luz del Evangelio en cada rincón del mundo. Participa del sostenimiento del templo con tus ofrendas. Puedes acudir a la oficina del templo de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde para dejar tus diezmos y ofrendas. Extendamos nuestras manos para dar de lo que Dios nos da todos los días. Escucha los mensajes de reflexión del pastor Moisés Chávez, de lunes a viernes a las 7 de la tarde y domingos a las 11:30 de la mañana. Y procura tener un momento de oración con tu familia al terminar cada mensaje. Busquemos siempre la dirección de Dios para hallar un rumbo seguro. Si tú tienes miedo, ansiedad, incertidumbre, si las noticias te agobian y tienes problemas, puedes enviarnos en un mensaje tus necesidades y con gusto estaremos orando por ti. Dios quiere ayudarte. Que Dios me los bendiga grandemente. Que Dios me los bendiga de una manera muy especial. Es un gusto saludarles a todos mis hermanos, hermanas, a todos los jóvenes, todas las jovencitas, a todos los niños. Dios sea con ustedes. Vamos adelante en el nombre del Señor. Yo confieso que me he sentido muy abrumado por tanto contagio y por tanta muerte que ha habido, y por amigos míos que han muerto, pastores que conozco que han muerto, pero pues vamos adelante en el nombre del Señor, vamos adelante en el nombre del Señor. Lo bueno es que Dios no se nos ha muerto, ni se nos morirá. Gloria a Dios. Dios está con nosotros. A pesar de todas las circunstancias adversas, difíciles, Dios está con nosotros y nos va a ayudar para seguir adelante. Pero hay que reconocer que tenemos nuestros tiempos de desánimo, de depresión, de decadencia. Y quiero precisamente en esta hora leerle lo que dice la palabra de Dios respecto de Elías. Elías el profeta de fuego. Elías el profeta valiente, pero valiente. Mire lo que dice la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas, 450 profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos, la de los profetas de Baal. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, en la parte sur del actual Israel, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces, escúcheme bien lo que dice la palabra de Dios. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Quería morir Elías.
el gran profeta, el valiente profeta, el tremendo profeta que retó a los profetas de Baal. Entonces, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Se sentía solo, Elías. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Finalmente Jehová se manifestó en un silbo suave. Ahí estuvo Jehová para hablar con Elías. Uno se imagina a los hombres de la Biblia como Elías, como Moisés, como superhombres. Pero la verdad es que fueron humanos como nosotros, con todas sus debilidades, sus tristezas, depresión, tentaciones, enojos, de todo lo que tiene un humano. Y Elías se portó muy valiente, retando a los profetas de Baal, y finalmente venció y manifestó que Dios es Dios sobre todos los dioses y que Él era su siervo. Así lo manifestó. Y así le dijo Dios: quiero que sepan que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, soy tu profeta. Pero ante la amenaza de una mujer, y otras veces he mencionado, yo de ninguna manera subestimo a la mujer, pero hablando, por ejemplo, así de violencia, generalmente las mujeres no son tan violentas como los hombres. Y en este caso hubo una amenaza de parte de esta mujer llamada Jezabel, la esposa del rey Acab. Hubo una amenaza y mañana a esta hora va a estar muerto, le mandó decir. Y huye Elías. Entonces, ya estando en esa condición, cae en una depresión. ¿Y por qué tratarlo en esta hora? Porque precisamente con esta pandemia son muchos los que han caído en depresión, en tristeza, en desesperación, hasta en reclamos a Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué no terminas con esta pandemia, Señor? ¿Por qué te llevaste a mi familiar? ¿Por qué está enfermo mi hijo, mi hija? Vienen los reclamos. Y bueno, hermanos, Elías se deprimió tanto que dijo: ya, Señor, ya no quiero vivir. Llegó hasta ese punto. Ya no quiero vivir, quítame la vida ya. Entonces, nosotros podemos padecer lo mismo. Les dije al principio de este programa que me he sentido en estos días muy abatido porque personas que conozco muy bien y que amo, amigos míos, conocidos, han muerto, y que muchos creyentes se han contagiado. Entonces estamos en esa situación de contagio, de desesperación. Y luego, mire, yo pienso mucho en quienes están hospitalizados y sus familiares que están afuera del hospital. Por esto, porque como ha ocurrido en este caso con esta epidemia, los hospitalizan, pero no dejan verlos. Solamente les permite al enfermo tener un teléfono para que su familiar se comunique con él, si es que su familiar se puede comunicar, porque ese es otro problema. Muchas de las veces el enfermo está
tan grave que no puede estar usando un teléfono y sus familiares allá afuera sin saber qué es lo que ocurre. Por lo menos en Juárez, esperando la hora en que salga el médico encargado de ese piso para que les informe cómo está su familiar. De manera entonces que ha sido muy duro, muy terrible esto. Y bueno, el gozo de nuestros hermanos es nuestro gozo, pero también la tristeza de nuestros hermanos, la desesperación de nuestros hermanos es nuestra carga también, es nuestra carga. Y yo he sufrido mucho tiempo en estos días al saber la situación de este hermano, de esta hermana, de aquel familiar, del otro hermano. Acabamos de tener la noticia de la muerte de Arturo Din, hijo de una hermana que se convirtió bajo nuestro ministerio cuando ella todavía era soltera. Y bueno, estuvimos por muchos días al pendiente de Arturo y más grave, 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 hasta que finalmente Arturo se fue. Y son personas que amamos mucho, Y ahora mismo están en el hospital otros hermanos y hermanas que amamos mucho. Y nos puede su condición. Y nos puede también la desesperación de sus familiares. Entonces, ¿por qué viene la depresión? Pues porque por la situación por la que se pasa, ¿verdad? Viene el miedo a que los familiares se mueran, y los que están allí enfermos, pues también pensando me voy a morir, cuando están 3 o 4 enfermos más en la misma sala, y que este ya se murió y que el otro ya se murió, y en qué momento me tocará a mí. Así que es terrible esto, es espantoso, y es motivo de depresión y de desesperación, de angustia. Entonces, por eso estoy mencionándolo ahora. Es motivo también de desánimo. También me he preguntado cuántos finalmente van a regresar al templo, porque se ha estado diciendo, los hermanos dicen, ¿cuándo regresamos al templo? ¿Y cuándo regresamos al templo? Pero la experiencia que han tenido otros hermanos y nosotros mismos, cuando ya se abrieron las puertas del templo, por lo menos para 3 domingos, no hubo la asistencia que se esperaba, porque, como decimos, medio mundo quería ir al templo, y cuando ya se abrieron las puertas, pues medio mundo no fue. Entonces, ¿qué irá a ocurrir? ¿Cuántos ya no regresarán? ¿Cuántos ya no regresarán por el desánimo? Pero también cuántos ya no regresarán porque mueran. Entonces, estamos viviendo esta situación de la depresión, del desánimo, de la desesperación por lo que nos está ocurriendo. Y se complican las cosas porque la economía también, es decir, las finanzas, se ven muy afectadas, se han visto muy afectadas en todo el mundo. Y por supuesto, en nuestro medio también han sido muy afectadas, y ahí está la gente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a pagar la renta? ¿Con qué vamos a pagar los recibos de los servicios? Y ahí está también la preocupación y la desesperación. Estamos hablando por qué viene la depresión o la desesperación o el desánimo. ¿Por qué vienen? Por esta y por muchas otras cosas. Y luego fíjese, podemos notar si hay depresión en nosotros, si a usted se le quitan las ganas de comer, se le acaba el apetito, y nosotros decimos, pero si siempre tenemos apetito, y ahora ni apetito tengo. Que siempre queremos dormir, ya tengo mucho sueño, se le va el sueño, se le van las fuerzas físicas, no tiene ganas de salir,
no tiene fuerza para hacer el trabajo que necesita hacer. Entonces estamos viviendo en esa situación. Las causas de esta depresión y de esta situación ya lo he estado mencionando, pero hay otras causas también que pudiéramos mencionar. La desilusión, por ejemplo. Algunos llegan a tener problemas matrimoniales, o inclusive los novios llegan a tener problemas de tal manera que termina la relación de noviazgo, y viene también la depresión, viene la desilusión, viene el desánimo, viene el deseo de ya no seguir viviendo. Pero bueno, esta situación nos hace vivir tensos, vivir en una condición que quizá te haga exclamar lo que dijo Elías: ya quítame la vida, Jehová, ya quítame la vida. Y a mí también me preocupa mucho que no solamente algunos han deseado quitarse la vida, sino que se han quitado la vida. Ha habido suicidios por causa de esta situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué actitud debemos asumir? No es solamente de ya cálmate, ya cálmate, mira. No es solamente eso, porque así no se va la depresión y la desesperación y la desilusión, sino que tenemos que acudir a algo más. ¿Qué es algo más? Mire, vamos a hacer propias las promesas del Señor. Y Él ha prometido estar con nosotros en los momentos críticos de nuestra vida. En el Salmo 103 encontramos varias promesas del Señor. Él es, hablando de Dios, dice que Él es el que perdona nuestros pecados, el que nos sana de nuestras dolencias, el que nos saca de la desesperación. Dios, seguramente Dios es la respuesta. Y claro, cuando vemos nosotros el problema, nuestra desesperación es más grande y vemos el problema más grande de lo que es. Pero cuando miramos a Dios, es decir, cuando clamamos a Dios, cuando hablamos con Dios, cuando buscamos a Dios, entonces el problema se va reduciendo hasta el punto de que nosotros digamos: este problema no me va a vencer, este problema no va a tener dominio sobre mí, en Cristo hay poder. Y podemos decir, como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Claro que sí, el Señor está para ayudarnos, el Señor está para auxiliarnos, pero el punto es que tenemos que decidirnos a buscar a Dios, a depender de Dios. Cuando recibió Elías la amenaza de parte de esa mujer terrible llamada Jezabel, él pensó en las amenazas de Jezabel y huyó, al punto de que huyó, y estaba pensando en las amenazas. Y además pensó: estoy aquí solo, ya nadie sigue a Dios. No es cierto, no son así las cosas. Mira, cuando está uno bajo la presión y bajo la desilusión y bajo la tristeza y bajo la depresión, piensa que uno está solo. A mí se me han acercado algunas hermanitas diciéndome: pastor, no se imagina que
situación estoy pasando, estoy sufriendo mucho. No hay nadie que tenga los problemas que yo tengo, pastor. No hay nadie que sufra como yo sufro. Y yo no le digo a la persona, pero yo pienso, no creo que esta hermana haya conocido los problemas de los demás para finalmente decir, no hay nadie que sufra como yo sufro. No ha conocido los problemas de los demás. Como dijo alguien, lloré porque no tenía zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pies. Y es cierto, es verdad. Cuando miro uno los problemas de los demás, dice, no, pues verdaderamente mi problema no es tan grande como el de este hermano, el de esta hermana, el de esta persona, el de la otra. Nos miramos a nosotros mismos, nos compadecemos y llegamos a la conclusión de que nosotros somos los que sufrimos más que todo el mundo y que no hay problemas tan graves como los que nosotros estamos pasando. Necesitas, número 1, buscar a Dios y número 2, mirar a tu alrededor. Y cuando miras alrededor te das cuenta de la situación de los demás. Yo te voy a dar una recomendación. Primeramente vamos a buscar la presencia del Señor para que nos auxilie, para vencer la depresión, el desánimo, para vencer la tristeza. Pero también otro consejo es que busques a las demás personas y trates de ayudarlas. Trates de ayudarlas. En días pasados yo les comentaba acerca de una hermana que se le murió su mamá. Esta hermana, muy activa en la iglesia, y me dijo, pastor, voy a dejar pendientes mis actividades porque pues ya ve, se murió mi mamá y pues por un tiempecito voy a dejar estas actividades. Dije, hermana, no. Usted va a continuar con las actividades. Es más, este día usted tiene pendiente esto y esto y esto. Pero pastor, se acaba de morir mi mamá. Es decir, que ya la sepultamos, pero estoy ahora de luto. No, hermana, usted tiene que cumplir con esto que está pendiente, porque es muy importante, son valores espirituales. Pues la hermana me hizo caso, gracias a Dios que me obedeció y siguió con las actividades. Y pasado el tiempo me dice, gracias pastor, en el momento no lo entendí. Yo pensé, ¿cómo no tiene consideración el pastor de mí? ¿Cómo no se pone en mi lugar? Pero mi idea fue, hermana, sígase ocupando en las cosas de Dios de tal manera que no piense tanto en su tristeza, en su problema, por decirlo así, sino que piense en los demás. Y cuando pensamos en los demás, eso nos ayuda para vencer la depresión misma que podamos padecer. Así que piensa en los demás, busca a los demás, ora por los demás. Ahora que estamos en esta situación, toma el teléfono y llámale a los demás. Yo invito a la juventud que ponga textos de ánimo a los demás, ponga textos de la Biblia para auxiliar a los demás. Mire, es mucho el tiempo y el recurso que se utiliza en los teléfonos. Está con los teléfonos, texto y texto y texto y texto y texto, día y noche. Entonces, úsalo para dar ánimo a los demás. Usa para conocer la situación de los demás, es decir, sus problemas, sus necesidades. Y llévalos a los pies de Cristo. Háblales del Señor y eso te ayudará para sobrellevar esta depresión que ahora estás sufriendo. Mira, la vida que Dios nos concede tiene muchísimo valor. No estamos como para decirle, Señor, ya quítame la vida. No, el Señor lo va a hacer cuando Él quiera hacerlo. Pero nosotros no somos dueños
de la vida que el Señor nos ha prestado. Está prestada como para decir, ya no quiero esta vida, o algunos que digan, ya me voy mejor a suicidar. No, porque no es tu vida, es la vida que Dios te ha prestado. Y un día vas a dar cuenta de esa vida que Dios te ha prestado. Entonces, escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios que te dice que no lo hagas, que te dice que lo busques a Él, que lo busques para que escuches la voz de Dios que te dice, hijo, yo estoy contigo, yo estoy para ayudarte, yo estoy para sacarte del pozo de la desesperación, yo estoy aquí para auxiliarte, yo soy poderoso y yo puedo sacarte de este problema, de esta dificultad. Y claro, el Señor lo va a hacer. Claro que el Señor lo va a hacer. Entonces, el mensaje de esta hora es con relación a lo que ahora se está padeciendo. Tú eres el que estás enfermo, tú eres el que estás contagiado. Dios está para ayudarte. Tus familiares están contagiados. Dios está para ayudarnos en esta situación. ¿Ya falleció algún familiar tuyo? Dios quiere ayudarnos en este valle de sombra de muerte que nos ha tocado vivir y nos sacará adelante. Nos sacará adelante. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a depender del Señor. En días pasados falleció mi sobrino Samuel. Por muchos días estuvo en el hospital. Estuvimos sufriendo, pero también dependiendo del Señor. Finalmente el Señor quiso llevarlo. ¿Y qué podemos decir? Sino, hágase, Señor, tu voluntad y no la nuestra. Y hemos sentido la fortaleza de Dios. Hemos sentido el consuelo de Dios. Hemos sentido que Dios está para ayudarnos en los momentos críticos de nuestra vida. Y así se lo hice saber a la hermana María, madre de Arturo Dín. Le digo, yo comprendo que es muy difícil este momento, le digo, porque muchas veces lo he expresado, que el orden de la vida es que se vayan primeramente los padres y después los hijos, pero cuando ocurre la inversa, que primero se van los hijos, es muy doloroso para los padres. Para la madre, la mujer tiene una sensibilidad mayor que el hombre. Y le dije, pero aquí estamos para orar, mi esposa y yo vamos a orar en este momento por usted, María, pidiendo el consuelo y la fortaleza. Dice, sí, hermano Moisés, hágalo por favor. Estuvimos orando por María, pidiendo el consuelo y la fortaleza, porque su hijo amado, Arturo, se fue a la presencia de Dios. Bien, vamos a poner todas nuestras cargas en las manos del Señor. Vamos a ponerlas. Y el Señor dará victoria sobre la depresión, sobre la desesperación, sobre la tristeza, sobre la desesperanza. El Señor nos dará la victoria. El Señor nos dará la victoria. Vamos a unirnos en oración. Ahora mismo, allí escribe en tu teléfono cuál es tu petición y vamos a orar por las peticiones. Escribe ahora mismo qué es lo que te ocurre y vamos a pedir por ti que te auxilie, que te fortalezca, que te saque de esta situación. Vamos a unirnos en la oración y vamos a pedir el auxilio del Señor. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Dios está para ayudarte. Sal de la cueva. Elías le dijo Dios, ya sal de la cueva. Sal de esta situación porque Dios quiere ayudarte. Oremos al Señor. Padre nuestro, vengo ante tu presencia rogándote por todos aquellos hermanos, personas que están escuchando esta reflexión, que están pasando por una situación crítica, ya sea que
esté enfermo su familiar, ya sea que ellos estén enfermos o ya sea que algún familiar haya partido a la eternidad. Señor, ven a traerles consuelo y fortaleza. Ven a traerles auxilio espiritual. Levanta su ánimo, Señor. Ayúdalos en esta hora, Dios. Aleja de ellos la tristeza y dales completa consolación. Que sientan tu presencia, que sientan tu auxilio. Que, Señor, tu mano la pongas sobre su hombro y que tú les abraces, Señor, y que tú les ayudes para salir adelante de esta situación tan dolorosa. En el nombre de Jesucristo lo estoy rogando. Pero también te pido por aquellos que todavía no han entregado su corazón a ti. Sálvale, Señor. Perdona sus pecados. Transforma su vida y que te reciban como su único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo lo ruego. Amén. Y conéctese de lunes a sábado a las 7 de la noche y los domingos es a las 11:30 de la mañana el servicio o la predicación del Templo a la Trinidad y a las 12:30 del día la predicación del Templo Jerusalén del Paso, Texas. Así que entonces que Dios sea con ustedes y nos vemos, Dios mediante, el día de mañana a las 7 de la noche. Dios está para ayudarnos. Dios me los bendiga. Hasta mañana.